Bueno, pues llegamos ya al último de los exámenes en Historia de la Filosofía en la Escuela de Arte de Sevilla. En este caso será el del bloque correspondiente a la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea comprende diversos autores y corrientes del siglo XIX hasta nuestros días. Marx, Nietzsche, también la filosofía analítica, la Escuela de Frankfurt, filosofía española, dentro de ella Ortega y Gasset, fundamentalmente, y también la filosofía de la posmodernidad. El examen lo vamos a hacer solamente de Marx y de Nietzsche, dejando todas estas otras corrientes para un trabajo en clase mediante explicación y desarrollo de ejercicios, etcétera, pero bueno, sin que entre propiamente en el examen. Lo acotamos solamente con la filosofía de Marx y de Nietzsche. Aquellos que no tengan aprobado todo hasta el momento y tengan pendiente alguna de las evaluaciones, la primera, la segunda o las dos, a pesar de las recuperaciones, tendrán también la oportunidad en este examen de recuperarlos. Por lo tanto, habrá también una hoja de recuperaciones de manera que todo el mundo pueda concluir con este examen, el curso, en lo que se refiere a exámenes, aparte de las tareas y los ejercicios que vamos a seguir trabajando hasta el final del curso. Bueno, pues voy a ver por encima lo que son los temas de Marx y de Nietzsche y las cuestiones que tenemos que ver. Bueno, pues aquí en Marx el tema de las influencias, la filosofía hegeliana, como coge de él su visión dialéctica, pero invierte su idealismo en materialismo. El sujeto de la historia no es la idea o el espíritu, sino que en realidad es la propia realidad social. Y es en la realidad social donde se dan realmente las contradicciones y donde se da ese desarrollo dialéctico que luego se manifestará en la conciencia, pero no al revés. O sea, no es la idea lo que determina el cambio, el progreso, el desarrollo dialéctico, sino es el reflejo, es la idea de esos procesos dialécticos que se da a nivel material. Es importante también conocer la economía política inglesa, David Ricardo, Adam Smith, tener en cuenta la influencia que tienen en conceptos que Marx recoge de ellos, como por ejemplo la teoría del valor asociado al trabajo, valor de uso, valor de cambio, como lo que produce el valor realmente es el tiempo de trabajo que requiere un producto, como el tema de la plusvalía, como el beneficio está asociado no al propio trabajo, que se paga como una mercancía más, sino al capital, a la propiedad de los medios de producción, ¿no? Está la fuerza de trabajo, que es el trabajo humano, están los medios de producción. En la sociedad capitalista, al igual que ocurre con otros modelos anteriores, pues el trabajador no es dueño de los medios. Bueno, pues siendo esto así, no tiene más remedio que ceder su fuerza de trabajo al dueño de los medios, que es el que realmente obtiene un beneficio de ese trabajo, la plusvalía. Está el tema de la alienación, de cómo el ser humano se ve desposeído de aquello que es lo que constituye su verdadera naturaleza, que es la fuerza de trabajo, tiene que venderla para poder sobrevivir, para cubrir sus necesidades a cambio de un salario y con eso pues se ve enajenado de su propia condición. Como la alienación es el elemento clave, la alienación económica, que explica todas aquellas alienaciones o enajenaciones que el ser humano sufre a otros niveles, religioso, filosófico, político, etcétera. Bueno, y todas estas cuestiones, ¿no? Teniendo en cuenta eso, que en la economía es para Marx el punto de partida, el arranque de todo lo que luego se construye a nivel filosófico. Una filosofía que está dirigida a la praxis, a la acción, y que, bueno, él piensa que esa acción tiene que estar protagonizada por la clase trabajadora, por el proletariado, frente a los socialistas utópicos con los que coincide en denunciar las desigualdades sociales. Marx insiste fundamentalmente en un modelo de tipo científico ajustado al conocimiento del curso de la historia y entiende que el protagonista de la revolución ha de ser el proletariado, que es el que en el modelo capitalista pues mantiene una contradicción de intereses con la burguesía o con los dueños de los medios de producción. Bien, pues este tipo de cuestiones, ¿no? El materialismo histórico, eso, esa visión que, como digo, dialéctica, pero aplicada
al cambio que tiene su protagonismo en las propias relaciones sociales, en el mundo del trabajo, y la crítica a las ideologías también, que son modos de conciencia que se hacen ver como válidos para la mayoría, válidos en general, pero que en realidad se corresponden con modelos de conciencia ajustados a los intereses de la clase dominante, en este caso de la burguesía, que es para Marx el grupo social, la clase social que ejerce la opresión sobre los trabajadores, ¿no? El trasfondo, pues la revolución social, la lucha de clases y el fin de las propias clases, ya que sería también la ruptura con un modelo de explotación y con ello pues la solución a los problemas que Marx detecta en el contexto de la economía y que tienen su reflejo en el marco de la filosofía. El otro pues sería Nietzsche, pues todo lo que es su crítica a la tradición occidental en el marco de la metafísica. Aquí nos centramos, por ejemplo, en la visión racional que tiene Sócrates de la realidad y el dualismo platónico. Se pone la verdadera realidad en el mundo de las ideas y se resta realidad a este mundo material sensible. Bueno, pues Nietzsche va a hacer justamente lo contrario, va a interpretar que es una construcción racional ese mundo de las ideas, una huida de este mundo material y sensible, que es el que verdaderamente reivindica, una noción, por lo tanto, de verdad que va en contra de este modelo de racionalidad, de objetividad, que es una ilusión creada por el lenguaje y que tiene una interpretación más intuitiva y vital de la misma, más en perspectiva, desde la perspectiva individual, desde la realidad de la vida. Es importante en Marx tener en cuenta el trasfondo moral que hay en esta visión dualista y en esta visión que quita realidad a este mundo. Fundamental en Nietzsche tener en cuenta la cuestión de la transmutación de los valores como lo que originalmente es una moral caballeresca aristocrática que pone la bondad en aquello que significa la salud, la fuerza, la vitalidad, el disfrute de la vida, etcétera. Lo que era bueno inicialmente pasa a ser como algo malvado, como algo que está cargado de mal, y todo lo que es malo originalmente en esa visión caballeresco-aristocrática de la moral, como por ejemplo la pobreza, la enfermedad, las dificultades, la resignación, etcétera, se convierte en algo que sin embargo es considerado lo bueno en el marco de la nueva moral, una moral que él considera una moral de resentimiento, que está hecho como una especie de venganza imaginaria contra aquellos que realmente tienen la fuerza y disfrutan de la vida. En fin, aquí pues se combinan por un lado la tradición filosófica occidental con lo que es un modelo moral ajustado a las creencias del judeocristianismo. Todo este tipo de cuestiones. También aquí, por ejemplo, lo apolíneo y lo dionisíaco, como esas dos tendencias que se dan en el arte griego inicial, en la tragedia, ¿no? Por un lado, lo apolíneo, que representa la armonía, la luz, la serenidad, la medida, la individualidad, el sueño, y por otro lado, lo dionisíaco, que representa la embriaguez, la vitalidad, el exceso, el impulso, lo desbordante, la oscuridad, en fin, toda la parte más oscura de la realidad, esa parte no racional, que la filosofía posteriormente trata de tapar, quedándose exclusivamente con una visión apolínea, racional, clara, luminosa, etcétera, ¿no? Bueno, aquí de fondo eso, ¿no? El miedo a la vida que hay detrás de la construcción filosófica o religiosa y algo pues que Nietzsche pretende resolver invirtiéndolo, ¿no? El tema de la muerte de Dios como el fin de la creencia en un Dios creador que se manifiesta en modelos nihilistas como el de Schopenhauer es recogido por Nietzsche, solo que ahora Nietzsche dándole una vertiente constructiva, ¿no?
desde la visión nihilista de Schopenhauer, se pasa a un nihilismo activo, que ya no simplemente consiste en negar a Dios y en negar el horizonte, sino que va más allá de esa voluntad de vivir de Schopenhauer. Se pasa a una voluntad de poder, de ir más allá de Nietzsche, y la muerte de Dios es aprovechada dentro de un modelo de nihilismo activo para una especie de reconstrucción de la vida, dar un nuevo sentido a la vida, para valorar todos los valores y bueno, la noción de lo que es el superhombre, ¿no? Una cuestión clave en la filosofía nietzscheana, asociada a la voluntad de poder común al mundo natural presente en el ser humano, esa voluntad de ir más allá, de sobreponerse, de imponerse, ¿no? Y bueno, la característica del hombre que define Nietzsche como el ser humano del futuro, que vendrá tras la crisis producido por el fin de la filosofía occidental, pero que atisba un nuevo horizonte. Aquí es importante hablar de esas transformaciones, de el paso de la figura del camello como el ser humano que soporta todas las cargas que le vienen dadas por un modelo moral contrario a la vida, el león que se enfrenta contra ello y se revela, y por último el niño, que significa la inocencia primitiva, ¿no? Un niño que recupera la inocencia, se encuentra más allá del bien y del mal, y qué es lo que representa realmente al superhombre. Juega con la vida, crea valores y no tiene nada por encima, pues ni siquiera Dios ni los códigos morales, ¿no? En fin, el tema del eterno retorno, recuperando la visión de los primeros griegos del mundo como algo que ocurre circularmente en el tiempo y que puede representar en Nietzsche sobre todo lo que es la idea de defender la vida, las acciones que hacemos dentro de nuestra vida y considerar el aspecto eterno que las mismas tienen. En fin, bueno, Nietzsche ya sabemos que tiene también pues una manera de expresarse un tanto literaria, muchas veces a través de metáforas, no se emplea el lenguaje propio del modelo racional filosófico al que estamos acostumbrados, pero bueno, la cosa es verlo todo y quedarse con las ideas de fondo. El examen, como en las otras ocasiones, pues será no un examen de tener que desarrollar a partir de un concepto o de una noción de uno de los filósofos, sino siempre desde casos prácticos en los que se busca la identificación de un pensamiento con un autor o determinar si tal planteamiento se corresponde o no con lo que él verdaderamente dice, etcétera. En cualquier caso, siempre serán preguntas a partir de casos o de conceptos o de desarrollos que ya nos sitúen y nos permitan expresarnos con claridad, decir qué es lo que tenemos claro, qué es lo que, y ya está, ¿no? Como digo, no se trata nunca de una reconstrucción memorística desde cero de un tema completo, sino con los datos ya por delante llevar a cabo identificaciones y reflexiones que permitan valorar que se tiene un conocimiento sobre los temas que se preguntan. Y bueno, pues eso es todo. Estos días seguiremos trabajando sobre ello. Tenéis un foro en el que podéis adelantar preguntas que vayan surgiendo en vuestro estudio. Y nada, espero que todo vaya bien en este momento ya final de curso.